Estudiantes, les saludo en este día. Mi nombre es James Uribe y hoy continuaremos con el curso de Microsoft Word. En esta oportunidad aprenderás cómo configurar un archivo y cómo formatear el texto de forma muy sencilla y rápida. Muy bien, después de crear nuestro archivo nuevo es importante configurar algunas características de nuestro documento, como por ejemplo las márgenes, el tamaño del papel o su orientación. Para hacerlo entonces iremos siempre hasta el menú formato en la parte superior de la ventana de Word. Pasaremos por el menú insertar, diseño, y justamente allí está el menú la barra o el menú formato. En el menú formato tendremos acceso a todas las características que nos van a permitir configurar aspectos como las márgenes, la orientación, el tamaño, también la división del archivo en columnas. Si quisiésemos definir estas características por separado, pues podríamos desplegar cada uno de estos listados para seleccionar. Sin embargo, si lo que queremos es tener el control de todos estos aspectos en una sola pantalla, pues podemos venir hasta la parte inferior de la sección configurar página. Allí en la parte inferior derecha de esta ventanita nos encontraremos con este pequeño icono, es la herramienta configurar página. Si hacemos un clic allí, entonces obtenemos una ventana desde la cual podemos controlar todos estos aspectos y no de uno en uno por separado. Entonces en la parte superior encontramos las márgenes, después la orientación y finalmente tenemos una vista previa del archivo para reconocer cómo va quedando los cambios que vamos haciendo. También tenemos en la parte superior la pestaña papel, en la cual vamos a poder definir el tamaño de nuestro papel, en el papel obviamente en el que pretendemos imprimir. Aparecen varios tamaños, los más usados casi siempre son carta o también oficio. Sin embargo, hay otros tamaños también de manera predeterminada en nuestro documento que podríamos usar en caso de necesitarlos. Vamos a ir para las márgenes y por el momento, si yo quisiese aumentar o definir las márgenes, puedo utilizar estos botones aumentando o disminuyendo el número. Entonces el margen superior voy a dejarlo en 2 centímetros y voy a configurar el resto de las márgenes. También voy a aumentar por aquí, a disminuir por acá y finalmente aquí. Muy bien, ahora la orientación del papel la voy a hacer horizontal y quiero que notes cómo cambia en la vista previa. Podemos ir mirando cómo va quedando. Muy bien, perfecto. Y finalmente en el papel voy a escoger carta, que es uno de los tamaños más utilizados. Tan pronto tenga los aspectos configurados y esté de acuerdo con todo lo que he cambiado, entonces pulsamos aceptar para que se tomen los cambios. Como habrás notado, como te habrás dado cuenta, si hacemos un pequeño zoom por aquí, notarás que la hoja ha cambiado de orientación. Perfecto. Si en un momento dado quisiésemos hacer más cambios, podríamos hacerlos directamente desde aquí. Muy bien, tamaño, quizá cambiarlo a un tamaño más grande, orientación vertical, horizontal, etcétera. Y es así como se configura en esencia nuestro documento para las márgenes, para la orientación y también para el tamaño del papel. Después de configurar aspectos de nuestro archivo, como lo es el tamaño del papel, las márgenes o su orientación, podemos empezar entonces a escribir nuestro texto. De esta manera, entonces voy a ir creando poco a poco un título y iré contando mi historia hasta obtener algo como lo siguiente. Al terminar de transcribir nuestro texto, podemos empezar a formatearlo. En informática, formatear un texto significa definir características del mismo, tales como un color de texto, un tipo de letra, un tamaño para la fuente, una alineación, etcétera, etcétera. Entonces, para ello tendremos que empezar a hacer selecciones. Por ejemplo, voy a hacer una selección del título. Hacer una selección implica entonces establecer esta área sombreada donde cualquier actividad, cualquier herramienta que yo utilice solo afectará el área sombreada. Por ejemplo, si vengo aquí al menú de inicio en la sección fuente, encontraré la herramienta que me va a permitir definir un color de fuente o lo que es igual un color para el texto. Si yo aplico un color, solo el área sombreada es afectada por ese color. Para eso son las selecciones. Hacer selecciones es muy simple, es cuestión de hacer un clic izquierdo del mouse sostenido y arrastrar hasta el área que quieras seleccionar. Después de que tengas la selección, entonces puedes aplicar el cambio. Por ejemplo, aquí podremos aplicar un subrayado para que el texto aparezca subrayado. También podemos aumentar el tamaño de la letra en esta zona, o podríamos incluso cambiar el tipo de letra.
una letra que sea de repente un poco más elaborada. Muy bien, perfecto. Ahora voy a seleccionar de nuevo otro bloquecito de texto, y en este caso, en este bloque de texto, voy a modificar las alineaciones. En Word es posible manejar 4 tipos de alineación: la alineación a la izquierda, la alineación del texto al centro, donde todo el texto pasa al centro de la hoja, la alineación a la derecha y la alineación justificada. La alineación justificada nos va a permitir establecer entonces tanto a la izquierda como a la derecha un borde totalmente parejo, no como se ve en los anteriores párrafos, que vemos que a la izquierda está perfectamente alineado, pero a la derecha no. La alineación justificada me define entonces alineaciones tanto a la izquierda como a la derecha para que el texto se vea más simétrico y más regular. Una vez terminado el formato del texto, podríamos obtener un documento como este. En este documento particularmente se aplicó para el título un formato de negrilla y subrayado, además de eso en color rojo y tipo de fuente Arial. Sin embargo, en el segundo párrafo ya no hay ni negrita ni subrayado, un color púrpura, y el tipo de letra es Verdana en tamaño 18. En el tercer párrafo tenemos un tipo de letra Arial en un tono azul. En el siguiente, un tipo de letra Darkwind, tamaño 14 y tono verde. Y finalmente en la última parte eras de mi ITC como tipo de fuente y un tamaño de 20. Cuando estemos satisfechos entonces con el archivo, solo nos restaría guardarlo. Para ello entonces voy a venir a mi escritorio e inmediatamente voy a crear una nueva carpeta. La voy a llamar documento de texto y posteriormente entonces volvemos a nuestro programa para almacenar el archivo. Pulsando en la parte superior izquierda encontramos justamente la herramienta guardar. En el momento de pulsarla, ella nos va a pedir especificar la ubicación o el lugar donde queremos almacenar el archivo. Vamos a ir a la carpeta examinar. En examinar, en el lado izquierdo seleccionamos escritorio y entre los iconos que nos aparecen buscamos la carpeta que creamos. Documento de texto, hacemos un clic en abrir. Y después de que hayamos abierto, ahora sí, vamos y guardamos. Para confirmar que nuestra carpeta quedó debidamente almacenada, entonces vamos a volver al escritorio, hacemos doble clic para abrir nuestra carpeta y nuestro archivo estaría allí. Esto sería todo.